Entonces, buenos días a todos. Yo soy Bosco Frías y les doy la bienvenida a el minicurso de Carcajes y álgebras de conglomerado. Entonces, déjenme compartir nada más la presentación. Ajá. Ajá. A ver, y esto es aquí. Perfecto. Entonces, bueno, el día de hoy yo quiero hablarles acerca de esto de Carcajes y álgebras de conglomerado. Entonces, este tema, como bien se mencionaba en el resumen, es un tema que es relativamente nuevo. Realmente, Fomin y Selevinsky introdujeron las álgebras de conglomerado en el año 2001, entonces estamos hablando que apenas es un concepto que se generó hace 20 años, es realmente muy, muy joven. Este concepto de las álgebras de conglomerado es muy activo actualmente en cuestiones de investigación. Entonces, déjenme platicarles más o menos cuál es el plan de este curso. Entonces, y el objetivo. Entonces, el objetivo va a ser construir el álgebra de conglomerado asociada a un carcaj y estudiar algunas relaciones de estos objetos, carcajes, álgebras de conglomerado, con ciertos objetos geométricos. Entonces, pues como saben, el curso está constituido en 2 sesiones. Una sesión el día de hoy y la última sesión el día de mañana. Entonces, ese es el plan para cada una de las 2 sesiones. En la parte 1, en 3 secciones. La primera vamos a hablar acerca de carcajes y de algo llamado mutaciones. En la parte 2 vamos a ver matrices en el sentido usual, pero también con un proceso llamado proceso de mutación. En la tercera parte vamos a definir lo que son las semillas y nuevamente vamos a hablar acerca de un concepto de mutación. Entonces, si se fijan bien, realmente la parte de hoy hay un concepto que aparece en las 3 secciones, el concepto de mutación. Entonces, este concepto de mutación va a ser bien importante para poder definir un álgebra de conglomerado. Y por supuesto, vamos a ver que los carcajes, también como objetos, como el primer objeto que vamos a ver, tiene una importancia bien, bien grandota para construir la álgebra de conglomerado. Y por supuesto, vamos a ver el día de hoy cuál es la relación entre los carcajes, las matrices, ciertas matrices, mejor dicho, y las semillas. Por ahí, todo va a ir de la mano, todo va de la mano. La parte 2, que es lo que vamos a ver el día de mañana, vamos a definir qué son las álgebras de conglomerado, qué es una álgebra de conglomerado asociado a un carcaj. Vamos a ver cuál es la relación de este proceso de mutación con el teorema de Ptolomeo, un teorema de geometría muy clásico. Posteriormente vamos a ver cuál es la relación entre carcajes, mutaciones y triangulaciones de polígonos regulares. Y en los últimos minutos del curso me gustaría hablar un poquito de variedades de conglomerado, que es un concepto todavía más nuevo que el de álgebras de conglomerado. Entonces, antes de entrar ya en materia, me gustaría nuevamente reiterarles que si hay alguna pregunta, por favor envíenla al chat a la parte de, a la persona que está nombrada como anfitrión preguntas. Y me voy a encargar de responder todas sus preguntas. Entonces, pues vamos a iniciar con el curso. El curso realmente va a iniciar de menos a más. Vamos a iniciar así de cero. Y vamos a hacer bastantes ejemplos también. Me gustaría hacer ejemplos porque, bueno, como también a lo mejor ya les comentaron, voy a dejar una pequeña lista de ejercicios. Entonces me gustaría también hacer algunos ejemplos a mano, como tal, rayando aquí la pantalla, para que estén familiarizados con los procesos que vamos a definir. Entonces, en primer lugar, ¿qué es un carcaj? ¿Qué es un carcaj y qué es esta cosa de el proceso de mutación? Bueno, carcaj, aunque suene una palabra rara, es una palabra en español. Yo cuando me presentaron el concepto de carcaj, hace ya varios años, muchos años,
Yo no sabía que era un carcaj. Yo dije, mira, es una palabra que no tiene traducción al español y pues, simplemente la tomaron, ¿no? Como muchas veces suele pasar en matemáticas. Pero resulta que no, carcaj es una palabra en español. Si han visto películas como Robin Hood, El Señor de los Anillos, Los Vengadores, ahí aparecen carcajes. Un carcaj es la bolsa donde los arqueros guardan sus flechas. Entonces, eso ya nos dice más o menos para dónde va este concepto. Entonces, ¿qué es un carcaj en matemáticas? Bueno, un carcaj va a ser una tupla constituida por cuatro elementos, Q0, Q1, S y T. Q0 y Q1 van a ser conjuntos finitos y S y T van a ser aplicaciones que van de Q1 en Q0. Esto en sí como que al principio podría parecer que no dice mucho. Entonces vamos a explorar un poquito más los ingredientes de este concepto. A los elementos de Q0 les voy a llamar vértices. A los elementos de Q1 les voy a llamar flechas. Y entonces, si tomo una flecha alfa, digamos, en Q1, cuando yo aplico la función S a la flecha alfa, eso va a caer en Q0. Va a ser un punto, un vértice, y le voy a llamar punto inicial. Y cuando yo uso la aplicación T, y entonces evalúo alfa en la aplicación T, tengo nuevamente un vértice, y eso se le va a llamar el punto final. Entonces es una definición que, a pesar de ser así bastante simple, como que pudiera a lo mejor no ser muy claro. Y sí, a lo mejor no es muy claro, pero la idea que yo quiero que se queden de carcaj simplemente es la siguiente. Entonces, ejemplos. Cuando yo diga carcaj, ¿en qué es en lo que estoy pensando? ¿O qué qué es lo que debemos tener en mente? Ok, perfecto. Entonces, la definición nos dice un conjunto de vértices, un conjunto de flechas. Eso es lo que vamos a tener en mente cuando pensemos en un carcaj. Entonces, por ejemplo, tengo un vértice aquí, otro vértice acá, otro vértice acá, y tengo flechas entre ellos. Entonces, por ejemplo, tengo esto y esto. Esto es un carcaj. Mi conjunto de vértices, Q0, es este que y que por simplicidad generalmente se hace así, lo llamamos el vértice 1, el vértice 2 y el vértice 3. Y bueno, las flechas también podemos darles un nombre, pero si no es necesario, simplemente se queda así especificado, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en carcaj, voy a pensar siempre en este tipo de objetos, vértices y flechas. Entonces, otro tipo de carcaj, por ejemplo, tomo aquí vértice 1, una flecha, otro vértice, 2, y ya, ese es otro carcaj. Ahora, la definición de carcaj es realmente, no es muy restrictiva. Entonces, realmente, cuando yo pienso en un carcaj, se vale que haya flechas en plural, más de una flecha entre el mismo par de vértices. Por ejemplo, otro ejemplo de carcaj sería este. Entonces, tengo dos vértices, tengo tres flechas del vértice 1 en el vértice 2 y luego, por ejemplo, puedo tener otro vértice. Entonces, se vale tener flechas múltiples. Flechas múltiples. ¿Qué otras cosas? Aquí hay una pregunta en el chat. Es muy buena pregunta y precisamente eso iba. En principio, la definición de carcaj también me permite tener cosas como esta. Tengo, por ejemplo, un vértice, voy a otro vértice y resulta que tengo una flecha de un vértice en sí mismo. Esto se llaman lazos. Se vale tener flechas que vayan de un vértice en sí mismo, en principio. Y también se pueden tener flechas que me generen un camino de longitud 2, cerrado, por supuesto. Entonces tengo, por ejemplo, vértice 1, voy al vértice 2 y luego tengo una flecha que va del vértice 2 al vértice 1. Entonces aquí estoy formando un camino de longitud 2. Empiezo en 1, un ciclo, perdón. Empiezo en 1, voy a 2, llego a 2 y me regreso. Entonces terminé donde empecé. Este se le llama dos ciclos. Es un dos ciclo.
Entonces, en principio se pueden tener este tipo de patologías, si queremos, ¿no? Porque tener un ciclo de longitud 2, a veces no hay ¿cómo se llama? No hay dos ciclos. Aquí hay más preguntas en el chat, que son dos preguntas, que es la misma. Y la pregunta es, ¿estás definiendo carcaj? Listo. ¿Cuál es la diferencia entre un carcaj con una gráfica dirigida, una multigráfica dirigida, un grafo donde estoy dándole direcciones a las aristas? La respuesta es, no hay diferencia. Y entonces hay otra pregunta natural. Ok, entonces, ¿por qué le estás llamando carcaj a pues, una multigráfica dirigida? Ok, la respuesta realmente es por razones históricas. Resulta que en teoría de representaciones de álgebras, los carcajes, además de ser la multigráfica, tienen por ahí otras hipótesis, que los vértices representan álgebras, las flechas representan homomorfismos, y lo que pasó es que mucha gente que estaba estudiando teoría de representaciones se interesó por este concepto de las álgebras de conglomerado, entonces se pasó al área de álgebras de conglomerado y ellos ya traían el nombre de carcaj. Entonces simplemente arrastraron el nombre de carcaj para este lado, quitando esto de que los vértices representan álgebras, las flechas homomorfismos, y simplemente le están llamando carcaj a una multigráfica. Se quisieron traer el nombre. Entonces, eso es solo por razones históricas, pero sí, para nuestros fines, un carcaj es una multigráfica dirigida. Y entonces, ustedes pueden dibujar cualquier cosa que se les ocurre, y ese es un ejemplo de carcaj. Por ejemplo, aquí tengo B1, digamos, tengo dos flechas a 2, tengo una flecha que regresa a 1, voy a un vértice 3, tengo un lazo en 3, y tengo otra flecha a 4. Entonces, cualquier dibujo que ustedes hagan de este tipo es un carcaj. Y de entre todos los carcaj, el que me va a interesar a mí mucho durante esta plática es el siguiente. A ver, permítanme un momento. Ok, perfecto. Es el siguiente. Es el carcaj que se llama de tipo AN. Tipo AN. Entonces, este carcaj son n vértices y n-1 aristas. Entonces es como un caminito de n vértices. Principalmente nos va a interesar el carcaj de tipo A2, que es va a ser como el más sencillo, manejable, van a ver a qué me refiero con esto, más adelante, con el que vamos a trabajar. Entonces, ahora, pues, uno en matemáticas, cuando ya tiene un nuevo objeto de estudio, uno se pregunta cómo clasificarlos, cómo distinguir objetos. Cuando esencialmente dos objetos son distintos o son el mismo. Entonces, para eso tenemos el concepto de isomorfismo de carcajes. ¿Cuándo dos carcajes van a ser isomorfos? Bueno, ¿qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar, por supuesto, dos carcajes, definidos aquí, digamos, Q, que es Q0, Q1, S y T, Q', que es Q0', Q1', S', T', y yo digo que esos dos carcajes van a ser isomorfos si pasan tres cosas. En primer lugar, quiero que exista un isomorfismo entre el conjunto de vértices. La segunda, quiero que haya un isomorfismo, bueno, más bien decir una biyección, realmente, porque no tienen estructura, son conjuntos. Una biyección entre el conjunto de aristas y voy a pedir que los diagramas que están aquí abajo conmuten. Esencialmente, ¿qué es lo que digo cuando pido la conmutatividad de estos diagramas? Lo que pido es que las adyacencias se respeten bajo las biyecciones del conjunto de vértices y del conjunto de flechas. Entonces, déjenme hacer un par de ejemplos para ver cuándo algo sí es isomorfo y cuándo algo no es isomorfo. Entonces, ejemplo. Y voy a tomar un carcaj sencillito. Voy a tomar mi carcaj Q, que sea dos vértices, nada más, y voy a pedir dos flechas del vértice 1 al vértice 2. Ahora, voy a tomar otro carcaj que voy a llamarle Q'. También va a tener dos vértices, pero ahora va a haber dos flechas que van del vértice 2
al vértice 1. Y entonces, ¿cuál es la afirmación aquí? Yo digo que el carcaj Q, entonces vamos a decir que tenemos que el carcaj Q es isomorfo al carcaj Q'. ¿Por qué pasa esto? Bueno, en primer lugar, necesitamos construir una biyección entre los vértices y una biyección entre las flechas. Entonces aquí sí voy a ponerle nombre a las flechas. Le voy a poner A1, A2, A1', A2'. Entonces vamos a construir el isomorfismo de carcajes, o sea, las dos biyecciones. Entonces F0, que va a ir de Q0 a Q0', pues yo pido que el vértice 1 vaya al vértice 2 y el vértice 2 yo le pido que vaya al vértice 1. Y luego para la biyección F1 voy a ir de Q1 a Q1', voy a pedir que la flecha A1 vaya, por ejemplo, a A1' y que la flecha A2 vaya a A2'. Y ustedes pueden jugar con los diagramitas, pero el punto importante es que las adyacencias se respetan. Adyacencias se respetan bajo S y T. Las aplicaciones, bueno, S, mejor dicho, déjenme corregir esto, ser un poquito más específico, S, T, S' y, ok, S', ok, mejor, de hecho, lo que quiero decir es, se respetan bajo F0 y F1, porque las aplicaciones ST, S' y T' ya vienen incluidas con los carcajes. Y realmente ustedes pueden ver que esta cosa es esencialmente la misma, porque imagínense que toman Q y lo giran en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, básicamente le están dando la vuelta, 180 grados. Entonces, si ustedes le dan la vuelta y lo enciman en el carcaj Q', van a tener el mismo carcaj. Entonces, esa es la idea más o menos de isomorfismo, que yo puedo encontrar el mismo carcaj, aunque esté dibujado de otra manera. Ahora, ¿cuál es un carcaj, por ejemplo, que no es morfo ni a Q', tiene cierta relación? Pues voy a dibujar ahora el carcaj Q', le voy a llamar, que también van a ser dos vértices. Va a ser una flecha de 1 a 2, pero una flecha de 2 a 1, es decir, un 2 ciclo. Entonces, este carcaj, si se fijan, se puede hacer algo muy similar a lo que yo ya hice. A esta flecha le voy a llamar A1', a esta A2'. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Yo podría definir para este carcaj Q', una biyección F entre los conjuntos de vértices. Por ejemplo, al 1 que vaya al 1 y el 2 que vaya al 2. Y podría definir F1, que va de Q1 a Q1', que la flecha A1 la mande a A1', y que la flecha A2 vaya a A2'. Bueno, pues resulta que, déjenme subir esto un poquito más, pues resulta que las adyacencias no se van a respetar. Las adyacencias no se respetan. Entonces, pues lo que tenemos es que Q no va a ser isomorfo a Q'. Y realmente, pues uno también no necesita construir realmente las biyecciones y tratar de ver todos los diagramas. Simplemente hay que ver que en el carcaj Q', hay un ciclo de longitud 2 y en el carcaj Q no. Entonces, por eso es imposible que yo pueda dibujar de otra manera el carcaj Q, respetando adyacencias, y obtenga el carcaj Q'. Entonces, esa es la idea de cuando dos carcajes son isomorfos. Este concepto lo quiero más adelante porque me va a interesar pensar cuando tengo esencialmente el mismo carcajo, cuando tengo un representante en una clase. Pero entonces, ahora sí déjenme pasar a el primer gran objeto central de esta plática, que es el proceso de mutación.
Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar para definir el concepto de mutación? Bueno, en primer lugar, voy a tomar un carcaj Q, digamos Q0, Q1, S y T, que tenga n vértices, etiquetados desde el 1 hasta el n, y la condición importante es que no tenga ni dos ciclos y que no tenga lazos. Y realmente, a partir de aquí, realmente todos los carcajes que vamos a manejar no van a tener ni dos ciclos y tampoco van a tener lazos. Va, perfecto. Entonces, tengo un carcaj sin dos ciclos ni lazos. ¿Qué más? Me voy a fijar en uno de los vértices del carcaj. Digamos, el vértice Q. Entonces, voy a definir la mutación de Q en el vértice K de la siguiente manera. En primer lugar, la mutación va a ser un nuevo carcaj. Este nuevo carcaj va a tener los mismos vértices que tenía mi carcaj Q, los mismitos. Lo que va a cambiar van a ser las flechas. Se va a hacer una modificación en el conjunto de flechas de mi carcaj. ¿Cómo se hace la modificación de las flechas? Bueno, vamos a seguir 3 pasos y, importante, los pasos van en orden. Se tienen que hacer en orden los pasos. Si no, se va a obtener un objeto diferente a lo que es la mutación. Entonces, paso 1. Siempre que yo tenga un camino de longitud 2 que pase por K, voy a añadir una flecha entre los extremos, del inicial al final. Es decir, siempre que yo tenga vértice I, vértice K, vértice J, lo que va a pasar en mi nuevo carcaj es que flecha I, flecha K, flecha J, voy a añadir esta flecha. Siempre. Y eso es para cada vez que yo pueda encontrar un camino de longitud 2. Entonces aquí es importante tener en cuenta si hay múltiples flechas. Siguiente paso. Voy a revertir la orientación de todas las flechas incidentes en K. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tenía una flecha que llegaba acá, entonces ahora esa flecha se va a cambiar por una flecha que sale de K. Y también, si yo tenía una flecha que salía de K, entonces en mi nuevo carcaj, esa flecha va a llegar acá. Y como estamos trabajando con carcajes que no tienen dos ciclos, si se llega a generar algún dosiclo por alguno de los pasos anteriores, se van a eliminar. Entonces, si yo tengo que en algún momento se generó algo así, entonces estas flechas, las dos se borran para poder eliminar el dosiclo. Y eso es el proceso de mutación. Añadir una flecha entre los extremos de caminos de longitud 2 que pasen por acá, revertir la orientación de las flechas incidentes acá y eliminar dos ciclos. Ese es el proceso de mutación. No, esa no se gira. La pregunta en el chat es que en el paso 1 se generó una flecha entre I y J. Y si esa flecha también se revierte. No, esa flecha no se revierte. Porque de hecho, esa flecha que añadimos en el paso 1 es una flecha que afecta a I y a J. No es una flecha que afecte al vértice K. Entonces, esa flecha sí no se gira. Lo que sí podría pasar es que esa flecha que agregué genere un dosiclo. Y entonces hay que eliminar esa flecha nueva y la flecha que ya tenía. Entonces, vamos a hacer varios ejemplos para que quede claro esto del proceso de mutación. Entonces, en primer lugar, nuestro ejemplo favorito, el carcaj de tipo A2. Vértice 1, vértice 2. Entonces, voy a decir que voy a mutar en el vértice 1. Entonces, paso 1. Y nuevamente, mi nuevo carcaj, que voy a anotar como mu1, Q, va a tener el mismo conjunto de vértices. Entonces, primer paso, ¿hay caminos de longitud 2 que pasen por el vértice 1? No hay. Ok, no se generó nada. Siguiente paso. Revierto las flechas incidentes a 1. Ya lo hice. Paso 3, eliminar los dos ciclos. ¿No hay dos ciclos? Entonces ya terminé. Esta es la mutación de el carcaj Q en el vértice 1. Es un ejemplo muy sencillo.
Vamos a hacer ejemplos que son más ricos y más interesantes, por supuesto. Ahora imagínense que tengo este carcaj. Es un ciclo de longitud 3. Y voy a pensar que quiero calcular la mutación en 3. Entonces quiero la mutación en 3 de Q. Entonces, los vértices no cambian. Los vértices, esos siempre van a ser los mismos. Y también, si se fijan, en el proceso de mutación, únicamente se van a modificar las flechas que estén relacionadas con 1, o sea, que vamos a tener que volver a dibujar. Entonces, siempre que quieran calcular una mutación, las flechas que no estén involucradas con el vértice que van a mutar, las pueden dibujar directamente como están. En este caso, esta flecha no está involucrada con el vértice 3, entonces esa flecha ya la puedo dibujar así como está. Entonces, primer paso, en mi carcaj Q hay caminos de longitud 2 que pasen por 3. Hay uno, inicio en 2, luego me voy a 3 y luego llego a 1. Ese es un camino de longitud 2. Entonces, el proceso me dice, agrega una flecha entre 1 y 2. Siguiente paso, hay que revertir la orientación de las flechas incidentes en 3. Entonces, de aquí sale una flecha, porque antes entraba, y ahora aquí entra una flecha, porque antes salía. Y paso 3, hay que eliminar los dos ciclos. Eso significa que este de aquí hay que quitarlo y hay que quitarlo. Entonces, el carcaj que me va a quedar al final es este. Ups. Llegué a la orilla de la hoja. Ok, perfecto. Esta. Entonces, esta es la mutación en 3. Este carcaj de acá. Más ejemplos. Porque este concepto de mutación es así esencial para todo lo que queremos hacer. Entonces, más ejemplos. Vamos a pensar ahora que tengo el carcaj de 1. Voy a 2 y de aquí voy a 3. Y pensemos que quiero calcular la mutación en 2. Entonces quiero la mutación en 2 del carcaj Q. Sí, hay una pregunta aquí que si cuando vamos a eliminar los dos ciclos, se tienen que quitar ambas flechas. La respuesta es sí. Por supuesto, si yo elimino nada más, digamos, la flecha que se acaba de generar, pues ya, eliminé el dos ciclo, porque nada más voy a tener una sola flecha de un vértice a otro. Pero no, necesitamos eliminar ambas flechas que están generando el dos ciclo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo donde vamos a tener que eliminar varios dos ciclos. A ver, cuando vas de 3 a 1, de 3 a 1 hasta 2. Ok, hay otra pregunta del ejemplo anterior. Alguien dice, tenemos otro camino de longitud 2. Tenemos un camino que inicia en 3, luego de 3 vamos a 1, luego de 1 vamos a 2. Ese es otro camino de longitud 2. Entonces, yo podría agregar una flecha entre 2 y 3. Bueno, lo que pasa ahí es que sí es un camino de longitud 2, pero necesito que el punto del medio sea el que estoy mutando. Déjenme regresarme a la diapositiva anterior. Si se fijan, el K, que es el vértice donde estoy mutando, aparece en medio. Entonces, por eso ese camino no se considera el de 3, 1, 2. Esa es la respuesta, por lo que no se toma en cuenta ese camino de longitud 2. El vértice en el que muto necesita estar en medio. Ahora, hay otra pregunta. Si hay carcajes invariantes bajo alguna mutación, pero que no sea el carcaj trivial, que sea un solo vértice. No, como tal, hasta donde yo sé, no, bueno, es invariante salvo isomorfismo. Salvo isomorfismo, sí. No, sí hay ejemplos. Sí hay ejemplos. Hay un ejemplo por ahí que más adelante les puedo presentar un carcaj donde, según recuerdo el ejemplo, tiene 5 vértices y cualquier cosa que ustedes muten les va a dar un carcaj que es isomorfo. O sea, esencialmente el mismo carcaj. Sí hay de esos ejemplos.
Más adelante podemos revisar algo. Sí. Ok, entonces regresemos al ejemplo este. Entonces voy a mutar en 2. Entonces el conjunto de vértices es el mismo. Las flechas que no tienen que ver con 2, las dejo como están, pero aquí todas las flechas que aparecen tienen que ver con 2. Entonces eso ni lo muevo. Ok, primer paso. Necesito buscar caminos de longitud 2, donde 2 esté en medio, para completarlos. En este ejemplo hay 2 caminos. Ojo, empiezo en el vértice 1. Me voy por la flecha de arriba y ya luego me voy a 3. Ese es un camino. Entonces agrego una flecha de 1 a 3. Pero hay otro camino. Empiezo en 1, me voy por la flecha de abajo, llego a 2 y de ahí me paso a 3. Entonces hay que agregar otra flecha, porque el proceso de mutación me dice por cada camino que yo pueda encontrar. Entonces aquí hay 2 caminos. Siguiente paso, revertir los 2 ciclos. Perdón, revertir las flechas incidentes al vértice donde estoy mutando. Entonces, estas se cambian y estas se cambian. Y último paso, eliminar 2 ciclos. No hay 2 ciclos en este ejemplo. Entonces, esto que está del lado derecho es la mutación del carcaj en 2. Más ejemplos, porque esto del proceso de mutación es lo que necesitamos tener bien claro. Ahora voy a tomar el carcaj Q, que va a ser un carcaj formado por 3 vértices, y es de esta manera. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a mutar en 1. Mutamos en 1. Entonces, quiero calcular la mutación en 1 de Q. Ok, los vértices no cambian. Primer paso, buscar caminos de longitud 2, de manera que el 1, que es donde voy a mutar, esté en medio. Ajá. Ok, a ver, déjenme, hay 2 preguntas. Déjenme rezarme al ejemplo anterior, pues ese es acá. Ok. Sí, de hecho, hay una pregunta que es, si hubiera, por ejemplo, varias flechas que me generaran más de un 2 ciclo, ¿cuáles flechas son las que tengo que borrar? Son las que quieran. De hecho, en este ejemplo va a suceder algo así. Pero sí, uno elimina las flechas que uno quiera, siempre y cuando elimine completamente un 2 ciclo completito. Y ahorita damos un ejemplo así. Bueno, el anterior, ok. Bueno, respecto nuevamente, si hay un carcaj que sea invariante bajo mutación, o sea, que tenga el mismo carcaj, salvo isomorfismo, preguntan que si el ejemplo anterior no daría un carcaj isomorfo, que la mutación siempre dio un isomorfismo. Ok, estaba pensando en un ejemplo más elaborado, pero tienes razón. El primer ejemplo que vimos, el carcaj de tipo A2, ese es un ejemplo donde la mutación siempre nos va a generar un carcaj isomorfo con el que ya inicié. Porque, pues, nuevamente, ¿no? Pues, si quieren, roto el carcaj y llego a este. Ahora, muy bien, ustedes me pueden decir, oye, pero mutaste en 1. ¿Qué pasa si muto en 2? Si mutan en 2 van a obtener exactamente este carcaj. Entonces, sí, el carcaj de tipo A2 es, pues, invariante bajo mutación. Invariante salvo isomorfismo, por supuesto. Pero si quieren, después les paso ese ejemplo de ese otro carcaj más elaborado. Ok, entonces, regresamos al ejemplo. Buscamos caminos de longitud 2 que pasen por 1, donde 1 esté en medio, por supuesto. Entonces, aquí hay 2. Inicio en 2. Hay 2 maneras de llegar a 1 y de 1 ya llego a 3. Entonces, voy a agregar 2 flechas de 2 a 3. Luego, revierto la orientación de las flechas incidentes a 1 y elimino 2 ciclos si es que hay. Bueno, no hay. Entonces, pues listo. Ya terminé. Esta es la mutación. Ahora, algo que es bien natural pensar es, acabas de mutar tu carcaj Q y tienes un nuevo carcaj. Voy a volver a mutar ese carcaj que se acaba de generar.
Ah, bueno, pues entonces imagínense que ahora quiero mutar ese carcaj en el vértice 2. Y por eso les digo, este ejemplo va a ser un poquito más rico, más interesante. 1, 3, 2. Entonces, ojo, ¿qué es lo que estoy calculando aquí? Estoy calculando la mutación en 2 de la mutación en 1 de Q. Entonces, esto también se puede notar como mu2 bolita, mu1 de Q. O sea, a Q le aplico la mutación 1 y a lo que obtenga le aplico la mutación 2. Vale, entonces, necesito buscar caminos de longitud 2 donde el vértice 2 esté en medio. Ok, de esos hay 4. ¿Por qué? Porque de 1 tengo 2 formas de irme a 2 y de 2 tengo 2 formas de irme a 3. O sea, tomo la flecha esta y la combino con las 2 flechas del otro carcaj. Y luego, si tomo esta flecha, la puedo combinar con las otras 2 flechas del otro carcaj. Entonces tengo 4 caminos. Entonces hay que agregar 4 flechas del 1 al 3. Yo ya tenía una flecha de 1 a 3, que esa no se afecta en nada. Entonces ahora agrego 4 flechas. 1, 2, 3, 4. Luego revierto. Sí es importante a la dirección de las flechas. Sí hay que tener, por ejemplo, en cuenta estos caminos de longitud 2, dónde empiezan y dónde acaban. Porque de donde empiezan, que es el vértice 1, de ahí van a salir las flechas a donde acaban, que es el vértice, que es el vértice 3. Entonces, sí es importante tener en cuenta dónde empiezan las flechas y dónde acaban, porque necesitamos dibujar las flechas con la orientación correcta. Aquí esta flecha la dibujé así como estaba porque esa flecha viene del carcaj anterior, pero las nuevas flechas, esas sí es importante decir de dónde sale y a dónde llega. Luego, hay que revertir la orientación de todas las flechas incidentes a 2. Entonces, revierto esta y revierto estas 2. Y finalmente tengo que eliminar los 2 ciclos que se generen. Ok, tengo que eliminar a fuerzas esta flecha de aquí porque es una flecha que va hacia abajo y ahora necesito eliminar una de las flechas que va hacia arriba, que va de 1 a 3. Tengo 4 flechas. ¿Cuál voy a eliminar? La que yo quiera. Yo puedo borrar la flecha que yo quiera siempre y cuando elimine completamente el 2 ciclos. Entonces, elimino este. ¡Pac! Y entonces, este carcaj, ya finalmente lo que nos queda es, a ver qué es, 1, 3, 2, aquí tengo 2 flechas, aquí tengo 2 flechas, y aquí voy a tener 3 flechas. Y listo, esa es la mutación. Hay una, a ver, ¿por qué son 4 flechas? Ok, hay 2 preguntas. Primera pregunta es, ¿por qué cuando yo hago este proceso de mutación se generan 4 flechas entre el vértice 1 y el vértice 3? Eso es porque hay 4 caminos de longitud 2 que van de 1 a 3 y pasan por 2. Déjame poner otro color. Vamos a poner, sí, mira, hay muchos colores. Ay, no. Ok, no funciona así como yo esperaba. Bueno, no importa. Si quieren, vamos a poner nombre a las flechas para este ejemplo en particular. A1, A2, B1 y B2. Entonces, ¿cuáles son los caminos de longitud 2 que pasan por 2 en medio que hay en este dibujo? Hay 4 caminos. Los voy a dibujar así. O voy a poner como las indicaciones. Ok, empiezo en el vértice 1. Me voy por la flecha A1 y luego me voy por la flecha B1. Ahí hay un camino de longitud 2. Otro. Inicio en la... bueno, mi primer camino es por la flecha A1 y mi segundo paso es por la flecha B2. Ahí hay otro camino de longitud 2. Otro más. Inicio con la flecha A2 y uso la flecha B1. Ese es otro. Y finalmente uso la flecha A2 con la flecha B2. Esas son 4 formas diferentes de las que yo me puedo mover del vértice 1, luego al vértice 2 y luego al vértice 3. Son
4 caminos distintos. Por eso es que se agregaron 4 flechas entre el vértice 1 y el vértice 3. Esa es la razón. Sí es clara la respuesta, continuamos, y si no, podemos abundar un poquito más. Ok. Ok, vale. Y hay otra pregunta. Hay alguien que pregunta, ok, estoy mutando y obtengo nuevos carcajes. ¿Será que puedo regresar al carcaje original de alguna manera? ¿O será que una vez que muto ya me olvido del carcaje donde inicié? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo nada más para ver qué sucede. Y voy a agarrar un ejemplo que ya hace rato hicimos, ¿no? Voy a agarrar el del ciclo. Ok, aquí habíamos mutado, déjenme ver, habías mutado en 3, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3. Y lo que obtenemos es nada más. Ok, entonces esta es la mutación en 1 de Q. Si este es mi carcaj Q. Ok, ¿qué pasa si este carcaj que ya tengo, el mu1, perdón, es mu3, el mu3, ¿qué pasa si lo vuelvo a mutar en 3? Bueno, antes de continuar con el ejemplo, con este ejemplo, bueno, déjenme primero, hay dos preguntas. La primera, alguien dice, los dos ciclos se podrían ver como cuando en vectores regresamos al mismo lugar, viéndolo como un desplazamiento nulo. Pues, bueno, no estamos trabajando con vectores, pero ahí podría depender a lo mejor como del contexto que tomes, porque en principio, o sea, si estás trabajando como que voy una fuerza por acá y luego la fuerza por acá, pues el resultado sí es como fuerza nula, ¿no? Porque se anulan. Entonces, a lo mejor en ese sentido sí podría verse así, pero no podría decirte mucho más de eso. Pero un ciclo es como que inicio donde estoy, o sea, sí voy a caminar, pero luego voy a caminar por donde ya pasé. Entonces, por eso termino donde inicié, en el ciclo de longitud 2. Que estos ciclos, generalmente, en nuestro contexto de álgebra de conglomerado, siempre se anulan. Entonces, bueno, a lo mejor ya ustedes calcularon la mutación de este carcaj, y pues resulta y pasa que la mutación nos queda el carcaj que teníamos originalmente. O sea, mu3, bolita, mu3 de Q, pues resulta que es el vértice con el carcaj con el que iniciamos. Esa no es una casualidad, eso realmente siempre sucede. La mutación es una involución en ese sentido. Para cualquier carcaj que ustedes se tomen, nuevamente, sin dos ciclos ni lazos, a partir de aquí, todos nuestros carcajes no van a tener ni dos ciclos ni lazos. Si ustedes agarran un vértice, mutan ese carcaj y vuelven a mutar ese carcaj, lo que les queda es algo isomorfo al original. O sea, les queda el original esencialmente, ¿no? Nada más a lo mejor lo están reescribiendo de alguna manera chistosa, pero llegan a lo mismo. Llegan exactamente al mismo carcaj. Pensaba revisar realmente la demostración de este resultado, pero por cuestiones de tiempo me la voy a saltar. Aquí, bueno, y antes de continuar, también déjenme hacer un paréntesis. Como les dije, voy a mandarles una pequeña lista de ejercicios. También les voy a mandar la presentación. Ahorita, después de la plática, voy a enviarles la presentación, esta que tengo aquí, que es la presentación completita, y la lista de ejercicios. Por supuesto, el día de mañana, que terminamos el curso, si se fijan, estoy haciendo notas, estoy rayando la presentación. Entonces, el día de mañana les voy a enviar la presentación completa y, bueno, en esa nueva presentación completa que les voy a enviar, también voy a escribir como el bosquejo de la demostración de estos resultados. Pensaba verlos, pero bueno, cuestiones de tiempo, entonces mejor lo omitimos y continuamos con lo que sigue. El chiste aquí es que, ¿cuál es la idea de la demostración? Que eso sí les puedo decir ahorita, cuál es como la clave, ¿no? O la idea. La idea es que si yo me tomo dos vértices I, J en Q0, distintos, lo que quiero ver es que el número de flechas
de I a J en el carcaj Q es exactamente el número de flechas de I a J en la mutación del carcaj Q dos veces en Q. O sea, esa es la idea. Quiero ver que el número de flechas entre cualquier par de vértices no cambie. Y eso va a ser suficiente para concluir que los carcajes son isómorfos. Entonces, vamos a seguir adelante. Entonces, aquí tenía el espacio ya listo para la demostración, para el pequeño bosquejito que lo iba a hacer con dibujitos, pero bueno, les digo, ya que les mande la presentación completa, la pueden revisar y si hay alguna pregunta, con toda confianza podemos platicar. Y entonces, ahora sí, lo que les decía, la equivalencia bajo mutación. Quiero pensar en un carcaj así como un paquetito, todo el carcaj que representa. Entonces, ese concepto vamos a definirlo como la equivalencia bajo mutación. Vamos a decir que dos carcajes, nuevamente, sin dos ciclos y sin lazos, van a ser equivalentes bajo mutación si pensamos que el carcaj Q es como nuestro punto de partida. Si existe un número finito de vértices en el carcaj Q, de manera que si yo hago la composición de todas las mutaciones de esos vértices en el carcaj Q, llego al carcaj Q'. Si pasa eso, digo entonces que los carcajes son equivalentes bajo mutación. Y entonces, resulta que, pues aquí no es, resulta que la mutación va a definir una relación de equivalencia en el conjunto de carcajes sin dos ciclos ni lazos, y ese es uno de los ejercicios que voy a dejar. Entonces, hay que ver que si yo considero el conjunto de carcajes sin dos ciclos ni lazos, la equivalencia bajo mutación es una relación que es reflexiva, simétrica y transitiva, que no es muy difícil ver. Entonces, equivalencia bajo mutación significa cuándo puedo llegar de un carcaj a otro haciendo una composición de mutaciones. Eso es equivalencia bajo mutación. Y entonces, igual, nuevamente hay que tener en mente ese concepto, pero reiterar, detrás del concepto de equivalencia bajo mutación está el concepto de mutación en primer lugar. Entonces, mutación, hay que tener en cuenta ese concepto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a decir es que la clase de mutación de un carcaj Q sin dos ciclos ni lazos es el conjunto de todas las clases de isomorfismo que contienen un representante Q', de modo que Q' está relacionado con Q. Y la relación nuevamente es la equivalencia bajo mutación. Y observación, no se los mencioné, pero cuando uno muta, puede ser que, como decían, eventualmente uno regrese al carcaj original o pudiera ser que uno sigue mutando y sigue mutando y sigue mutando y siempre obtiene nuevos carcajes. Nunca va a regresar al original. En este ejemplo, un poquito. Esto pasa, porque eso se me olvidó mencionarlo, una disculpa. En este ejemplo, este de acá. Si este carcaj de aquí lo muto en 1, obtengo un nuevo carcaj. Si luego lo muto en 2, voy a obtener otro carcaj nuevo. ¿Cómo sé que son nuevos? Porque voy a estar generando un montonal de flechas. Si se fijan, cuando yo quiero mutar este carcaj de acá abajo, en el vértice 1 hay 6 caminos ahora que van de 2 a 3 y pasan por 1. Entonces se van a generar 6 nuevas flechas de 2 a 3. Elimino 2 ciclos, me van a quedar 4. Y después cuando continúo, se va a incrementar el número de flechas que hay entre los vértices adecuados. Entonces, es un buen ejercicio. Calculen, por ejemplo, la mutación en 1 de este carcaj y luego la mutación en 2. Y van a ver que se van a generar siempre nuevas flechas y entonces esos carcajes jamás pueden ser isomorfos. Entonces, la clase puede ser finita o infinita. Entonces, cuando es finita, pues decimos que su clase de mutación es finita y cuando no, pues decimos que es infinita. Así de simple. Entonces, vamos a pasar a la parte 2, que tiene que ver con matrices y mutaciones, pero creo que es un buen momento a lo mejor para hacer una pequeña pausa de 5 minutos. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos y continuamos con
la parte de matrices y mutaciones. Igual, si hay alguna pregunta, también ahorita pueden dejar la pregunta con toda confianza y la resolvemos en esta pequeña pausa. Claro. Bueno, hay una pregunta que si se puede repetir el concepto de equivalencia bajo mutación. Que son bajo mutación si puedo llegar de un carcaj a otro a través de un número finito de mutaciones. Ese es el concepto. O sea, imagínate que tú tienes dos carcajes, el carcaj Q y el carcaj Q'. Entonces empieza a mutar el carcaj Q. ¿Cómo lo vas a mutar? Bueno, eso sí, quién sabe, pero tú puedes elegir qué vértices mutar. Si resulta que en alguna de esas mutaciones reiteradas que hiciste en algunos vértices, llegas al carcaj Q', ¡pum! Esos son equivalentes bajo mutación. O, pues, de otra manera natural también de pensar este concepto es, empiezas con un carcaj, mútalo. Ese carcaj que obtuviste nuevo por la mutación es equivalente bajo mutación al anterior. Este nuevo carcaj, vuélvelo a mutar en otro vértice. El nuevo carcaj que tienes es equivalente bajo mutación a el carcaj original. Entonces, básicamente, esto es como si fuera la órbita, vamos a decirlo así, ¿no? Bajo la acción mutación. Nada más que aquí la mutación puede ser muy diversa si tu carcaj tiene muchos vértices. Porque a final de cuentas, puedes mutar un número finito de veces cualquier combinación de los vértices que tengas. Entonces, en general, ¿cómo se llama? Las clases de mutación van a ser infinitas. Generalmente, si ustedes agarran un carcaj al azar, sin los ciclos ni lazos, por supuesto, su clase de equivalencia bajo mutación es infinita. Hay un número infinito de vértices. Sí, por supuesto, pongo el concepto de carcaj nuevamente antes de continuar.
De todos modos, como les digo, les voy a mandar la presentación en un rato más. Ahí está la definición de carcaj. Entonces, carcaj es una tupla que consta de 4 ingredientes. Los primeros dos, Q0 y Q1, son conjuntos finitos. El Q0 van a ser los vértices, el Q1 las flechas, y S y T van a ser aplicaciones que van de Q1 a Q0. La aplicación S es la que te va a decir cuáles son los puntos iniciales de las flechas. Y la aplicación T es la que te va a decir cuáles son los puntos finales de las flechas. Ok, entonces regresamos. Regresamos a la parte 2. Ups, ya me estoy adelantando de más. No, 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 no. Ok, perfecto. Aquí está. Entonces, continuamos. Parte 2, matriz y mutación. Entonces, una matriz, en primer lugar, que se llama la matriz de adyacencia con signos. Esa matriz es la matriz que nos va a codificar la información de nuestro carcaj. Entonces, hay que tomarnos un carcaj con n vértices, nuevamente sin dos ciclos ni lazos. Los dos ciclos y lazos van a estar prohibidos en nuestro curso. Voy a definir la matriz de adyacencia con signos, que voy a denotar como BQ, B de Q, y sus entradas por B y J, y va a ser la matriz dada de la siguiente manera. Entonces, ojo, de entrada, esta matriz, que no lo mencioné aquí, pero es importante, es una matriz que va a ser de, entonces aquí lo escribo, matriz de n por n, porque tengo n vértices. Entonces, yo tomo dos índices entre 1 y n, y ¿cómo calculo cuánto vale la entrada B y J? Ah, bueno, la entrada B y J va a ser el número de flechas que va de I a J menos el número de flechas que va de J a I. Entonces puedo pensar que el número de flechas de I a J, lo voy a anotar como A y sub J, y el número de flechas que va de J a I, pues como A, J I. Entonces las entradas simplemente es, fíjate en el número de flechas que hay del vértice I a J y quítale el número de flechas que hay de J a I. Ahora, aquí hay una observación que es bien importante, observación clave. Observación clave. A lo más, uno de esos dos números, A, I, J y A, J, I, son no cero. Matriz con traza cero. Pues sí, va a ser una matriz antisimétrica, de hecho. A eso vamos ahorita, precisamente. ¿Por qué solamente uno de estos dos números puede ser diferente de cero? Porque los dos ciclos están prohibidos. Si ya tengo flechas de I a J, no puedo tener flechas de J a I porque generaría un dos ciclo. Los dos ciclos están prohibidos. Entonces, solamente puedo tener flechas de un lado hacia el otro, ya sea de I a J o de J a I. Entonces, esa es una observación clave. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos nada más para ejemplificar cómo se calcula esto. Entonces, nuestro ejemplo favorito, el carcaj de tipo A2. Entonces, 1, 2. Entonces, ¿cuántas flechas hay del vértice 1 al vértice 1? No hay, porque no hay lazos. Igual, por la misma razón, no hay flechas que van de 2 a 2. Y luego, ¿cuántas flechas hay de 1 a 2? Hay exactamente una. ¿Y cuántas flechas hay de 2 a 1? No hay. Entonces es 0. Entonces ahora sí, ¿cuánto vale? B11, pues es 0. No hay flechas.
¿Cuánto vale B22? Es 0, porque tampoco hay flechas de 2 en sí mismo. ¿Cuánto vale B12? Pues esto es A12 menos A21, o sea, 1. ¿Y cuánto vale B21? Pues esto es A21 menos A12, o sea, menos 1. Entonces, nuestra matriz va a quedarnos 0, 1, menos 1, 0. Entonces, sí, en la diagonal siempre, siempre, siempre vamos a tener ceros. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Otro ejemplo pequeñito. Otro ejemplo pequeñito para continuar. Pequeñito, pero más elaborado. Entonces, tengo vértice 1, vértice 2, vértice 3. Tengo dos flechas de 1 a 2, una flecha de 2 a 3 y una flecha de 3 a 1. Esta es la punta de la flecha. Sale. Entonces, nuevamente, A11, A22 y A33 son 0. Ahora, ¿cuántas flechas hay de 1 a 2? Hay 2 flechas. ¿Cuántas flechas hay de 2 a 1? No hay. ¿Cuántas flechas hay de 1 a 3? No hay. ¿Cuántas flechas hay de 3 a 1? Hay una. Y finalmente, ¿cuántas flechas hay de 2 a 3? Hay una. ¿Cuántas flechas hay de 3 a 2? No hay. Entonces, eso es suficiente para construir la matriz. Nuestra matriz ahora va a ser una matriz de 3 por 3, porque tenemos 3 vértices. Entonces, nuevamente, en la diagonal siempre van a tener ceros. Siempre, siempre, siempre. Ahora, hay que calcular cuánto vale los correspondientes B. B1, 2 es A12 menos A21. Eso vale 2. B13 es A13 menos A31. Eso vale menos 1. Entonces aquí ya sé que va un 2 y aquí ya sé que va un menos 1. Ahora, ¿cuánto vale B? Y déjenme simplificar un poquito más. Voy a adelantar un poquito. ¿Cuánto vale B? 2,3. B23 vale pues A23 menos A32. Eso es 1. Entonces aquí va el número 1. Ahora, si se fijan bien en la definición, pues hay una relación que es así inmediata entre B y J y BJI. ¿Cuál es esta relación? Pues simplemente uno es el negativo del otro. Porque BJI es el número de flechas de JI menos el número de flechas de I a J. Entonces, de este hecho, pues uno tiene ya las otras entradas de gratis. Menos 2, 1 y menos 1. Y bueno, aquí ya me adelanté un poquito realmente, pero bueno, esta es la clave de todo. Propiedades inmediatas de estas matrices son las siguientes. Son matrices antisimétricas, es decir, que si ustedes la transponen, obtienen la original, pero con signo negativo. Y otra propiedad que se tiene es que va a haber una equivalencia entre carcajes sin dos ciclos ni lazos y matrices antisimétricas con entradas enteras. Esta equivalencia, como viene dada, pues toman un carcaj, esto no, toman un carcaj Q y lo mandan a su matriz de adyacencias con signos. Entonces, bueno, el primer ejercicio ya mencioné algo clave para resolverlo. Y esta segunda propiedad, que también va a ser un ejercicio, es simplemente lo que ustedes tienen que hacer ahora es, ok, ya tengo un carcaj, ya sé cómo construir una matriz antisimétrica con entradas enteras. Ahora quiero iniciar con una matriz antisimétrica con entradas enteras
y quiero construir un carcaj que no tenga dos ciclos ni lazos. Se puede construir más o menos, bueno, fácilmente, de hecho, no más o menos, fácilmente. Y nuevamente, ¿cuál es la clave? La clave es que en la matriz de adyacencia con signos, solamente uno de los dos sumandos del B y J es diferente de cero, porque están prohibidos los dos ciclos. Entonces, estos van a ser pequeños ejercicios para resolver. Entonces, ahora déjenme definir el concepto de mutación de matrices, porque las matrices se pueden mutar también. Entonces, primero, voy a necesitar una matriz antisimétrica de tamaño n por n. Entonces, bueno, ya saben, diagonal 0. ¿Qué voy a hacer? Voy a fijarme en uno de los números que hay entre 1 y n. Y voy a definir la mutación de la matriz B en el vértice, bueno, en el índice, porque aquí no hay vértices, en el índice K, y esta nueva matriz la voy a anotar por mu K de B, porque nuevamente estoy mutando, estoy definiendo lo que se llama mutación y quiero preservar la misma notación que ya tenía de atrás, de la siguiente manera. Entonces, la matriz va a estar dada de la siguiente manera. La entrada BJI' va a ser el negativo de la entrada correspondiente a B y J si es que el índice I es igual a K o el índice J es igual a K. En cualquiera de los dos casos, eso va a ser B y J. Ahora, si yo estoy trabajando con índices que no son K, o sea, I y J son índices diferentes de K, entonces la entrada va a ser la entrada original B y J más el producto de el signo de la entrada B y K multiplicado por este corchetito más, y adentro del corchetito más viene el producto de B y K con BKJ. Entonces, eso va a ser. Ahora, este numerito que está dentro del corchete más, ¿esto qué significa? Es la notación para decir el número más grande entre lo que está dentro del corchete o cero. O sea, si me encuentro un número negativo adentro del corchete, ¡pum!, automáticamente ese número es cero. Si me encuentro un número positivo adentro del corchete, entonces ese número automáticamente es lo que está dentro. Y bueno, el signo del número pues, es el signo que es positivo, negativo o el cero. No hay de otra. Entonces, ese es el proceso de mutación para matrices. Entonces, estamos hablando aquí de mutación para matrices. Entonces, nuevamente vamos a hacer un pequeño par de ejemplos. Entonces, imagínense, nuevamente tomo nuestro carcaj favorito, el carcaj de tipo A2. Ups, esto salió muy feo. El carcaj de tipo A2. Entonces, tengo 1 y 2. Entonces, bueno, yo ya generé una matriz antisimétrica de este carcaj. 0, 1, menos 1, 0. 0. Ajá. Ahora, imagínense que voy a tomar K igual a 1. Entonces, tomo K igual a 1. ¿Qué es lo que me dice la fórmula? Ah, pues hay que calcular cuánto valen las entradas de la nueva matriz y para eso se usan las entradas originales. Entonces, hay que tener claro, esto, bueno, la diagonal esa realmente no la voy a tocar porque la diagonal va a seguir siendo 0. Entonces, esta es la entrada B, 1, 2. Esta es la entrada B, 2, 1. Entonces, ¿qué me dice la mutación? Que bueno, en este ejemplo, nuevamente, las cosas son así muy sencillas. Vamos a construir entonces la nueva matriz. Entonces, esta matriz la llamamos B. Entonces, quiero construir cuánto vale la matriz mu1 de B. Entonces, nuevamente, la diagonal va a estar formada de ceros. Entonces, hay que ver que este ejemplo es muy sencillo porque en los dos términos, que es el B12 y el B21, aparece el índice donde voy a mutar, el 1. Entonces, simplemente lo que me dice es, pues cámbiale los signos.
porque esa es la primera, la reglita 1, cuando el índice está involucrado. Entonces esto va a ser menos 1 y esto va a ser, ups, perdón, aquí se me movió la presentación. Esto va a ser 1. Y ya, entonces esta ya es la matriz final. Esta es la mutación de la matriz B en el índice 1. Un ejemplo bastante sencillo. Entonces vamos a tomar otro ejemplo. Imagínense que nuevamente voy a tomar la matriz asociada al carcaje del ejemplo anterior. Entonces ahora tomo la matriz B que sea 0, 0, 0 en la diagonal, menos 2, 1, 2, menos 1, menos 1 y 1. Sí, ese es. Sale. Y ahora imagínense que quiero calcular la mutación en 2. Entonces, lo que quiero es determinar cuánto vale mu2 de B. Esta nuevamente va a ser una matriz de 3 por 3 y la diagonal va a ser 0. Entonces, nuevamente, hay que tener bien identificados los términos en la matriz original. Este es B12, este es B13, este es B21, este es B23, este es B31 y este es B32. 2. Muy feo. 3, 2. Entonces, nuevamente, la regla de mutación de matrices, ¿qué me dice? Donde aparezca el índice 2, que es donde voy a mutar, la nueva entrada correspondiente, nada más cambiar el signo. Entonces, B12, esta entrada va a ser 2. B21, esta va a ser menos 2. B32, esta va a ser menos 1. Y B23, esta va a ser 1. Entonces, si se fijan, ya nada más me falta encontrar dos entradas. Y nuevamente, si ustedes ya observaron que de hecho es un hecho, la mutación de esta matriz de una matriz antisimétrica, nuevamente es una matriz antisimétrica. Entonces basta con determinar, por ejemplo, la entrada B13 y automáticamente tengo la entrada B31, porque tiene que ser el negativo. O viceversa, yo determino la entrada correspondiente a 3,1 y automáticamente voy a tener la entrada 1,3. Entonces vamos a decir que voy a determinar la entrada B13', que es la que tiene el negativo. B13'. La fórmula de mutación de matrices me dice, mira, este término va a ser el término B31 más el signo de, B, dije B31, ¿verdad? Y escribí 1,3, no. O sea, sí quiero calcular B31, perdón. B31. Entonces, B31' es B31 más el signo de B32 multiplicado por este numerito. Corchete de B32 por B21 más. Entonces, ¿esto qué significa en mis términos? Esto es B31 menos 1 más el signo de B32. B32 es 1. Y luego multiplicado por B32, que es nuevamente 1, por B21, que es 2. Y más, porque esa es la operación. El corchetito con más es una operación. Entonces, a ver si está bien esto. B31 es menos 1, B32 es 1, B32 es 1, B21 es 1, perfecto. Entonces, pues esto es nada más menos 1, más el signo de 1 es positivo, 2 por 1 es 2, 2 es más grande que 0, más 2. Entonces, esto me da 1. Entonces, aquí tengo 1 y acá voy a tener menos 1, porque la matriz tiene que ser antisimétrica.
Y listo, eso es todo. Ahora, aquí nuevamente hay una pregunta natural. Ok, tú me definiste hace rato en la sección anterior la mutación de un carcaj. Va. Ahora, por otro lado, me estás definiendo una mutación de matrices antisimétricas. Y además, construiste una matriz antisimétrica a partir de un carcaj. Entonces, ¿será que las dos mutaciones, la mutación de matrices, qué significa el más debajo de los corchetes? Ok, una pregunta. El más debajo de los corchetes es una operación. O sea, tú consideras un número n, digamos. Bueno, le voy a poner z, número z. Entonces, z es un número entero. Ay, este lapicito que ya no raya bien. Z. Ahora es un número entero. Entonces, calculas el corchetito con más del número entero z. Eso es el máximo. Lapicito, lapicito. El máximo entre el número z y 0. O sea, si es un número positivo, el corchetito z es el número que está dentro del corchete. Si el número es negativo, entonces el corchetito con más es 0. Eso es lo que significa el corchetito con z. No, mutar no es transponer. Es que alguien pregunta que si mutar es transponer. No, en general no. O sea, mutación lo que haces es modificar los coeficientes. En estos casos sí quedó así como muy, pues mira, es la transpuesta y ya, listo. En general eso no pasa. En general, te vas a encontrar con cosas que son muy distintas. Por ejemplo, agárrate el carcaje que mencionaba que puedes agarrarte mutando y generas más flechas, calcula la mutación, o sea, calcula la matriz, calcula la mutación y vas a ver que los números empiezan a incrementar, precisamente porque se van a generar muchas flechas. Entonces, mutar no siempre equivale a transponer. No, hay ejemplos donde, como aquí, sí coincide, pero en general no. Otra pregunta es que si las matrices antisimétricas de n por n son isomorfas a los carcajes AN sin dos ciclos ni lazos. No. Las matrices antisimétricas de n por n, con entradas enteras, van a estar en biyección con los carcajes sin dos ciclos ni lazos, no necesariamente con los de tipo AN. ¿Por qué? Porque en los de tipo AN, las matrices siempre van a tener unos y menos unos, porque nada más tienes flechas que van en una dirección. Y por ejemplo, en esta matriz que tienes un 2, eso no va a ser compatible con el carcaj de tipo AN. O sea, el conjunto de carcajes en el que te tienes que fijar es más grandote. No nada más son los de AN, pero son todos los carcajes sin dos ciclos ni dos lazos. Ni dos ciclos ni lazos. Ahí es ahí donde está la biyección entre esos conjuntos. Y entonces, regresando al tema de mutaciones, no, la mutación no siempre es transponer. Y ¿cuál es la relación entonces entre la mutación de carcajes y la mutación de matrices? Pues resulta que son la misma cosa cuando trabajas con un carcaj. Tomemos un carcaj sin dos ciclos ni lazos y tomemos un vértice de ese carcaj. Ahora, consideremos la matriz de adyacencia con signos de ese carcaj. ¿Qué me dice el resultado? Si yo calculo la mutación del carcaj en Q y luego calculo la matriz asociada a ese carcaj, eso es lo mismo que si yo hubiera agarrado la matriz de adyacencia con signos y la muto con la reglita que está allá arriba. A ver, aquí hay otro comentario. Dicen, de esta forma es más fácil demostrar que la composición de mutaciones en el mismo vértice es la identidad. Pues sí, esa es otra manera, pero bueno, aquí tienes que saber cómo construir la matriz, pero sí, ese es buen punto. Aquí depende de cuál sea el concepto con el que quieres iniciar. Si quieres iniciar con la matriz y ya después construir el carcaj y ver qué significa la mutación de matriz en el carcaj, o al revés, si quieres agarrar el carcaj, definir la mutación y luego ver las matrices. Pero sí, esa es otra manera en la que uno podría ver que la mutación de carcajes es involución, yéndote por la mutación de matrices
y mostrando este pequeño resultado. Entonces, nuevamente, me voy a saltar la demostración de este resultado. Tampoco es muy complicada. Hay que revisar algunos casitos. Pero les pase la ahí van a venir los comentarios de la demostración. Entonces, ¿cuál es el punto aquí entonces? Ustedes tienen un carcaj sin 2 ciclos ni lazos. Ya conocen el proceso de mutación. Va. Si a ustedes les gusta trabajar más con matrices, en el mundo de las matrices, porque computacionalmente son muy amistosas, muy amigables, lo pueden hacer. Entonces, se enfocan en matrices antisimétricas con entradas enteras y se fijan en el proceso de mutación de matrices, que es esta reglita que les di arriba. Entonces, tengan la interpretación que tengan, al final del día pueden pasar del mundo de matrices al mundo de carcajes o del mundo de carcajes a el mundo de matrices con la operación de mutación. ¿Sale? Esa es la idea de esta sección, ver que los carcajes sin 2 ciclos ni lazos y el proceso de mutación tiene su equivalente en el mundo de las matrices antisimétricas con entradas enteras. Entonces, la demostración esa me la voy a saltar, como les digo, por cuestiones de tiempo. Y vamos ahora sí a la tercera y última sección de lo que me interesa ver el día de hoy, que van a ser las semillas y mutaciones. Entonces, aquí en esta parte de las semillas y mutaciones, ahora sí viene el álgebra, va a entrar el álgebra, ¿no? Porque a pesar de que hemos trabajado un poquito con matrices, que pues, va como relacionado con álgebra, y carcajes, que no es carcajes en el sentido de teoría de representaciones, que si bien puedes meter álgebra, no lo hemos hecho, pero en esta parte de las semillas y mutaciones, aquí sí ya va a entrar, va a entrar el álgebra. Entonces, vamos a definir, en primer lugar, qué es una semilla y cómo, quizás ya se imaginan, el proceso de mutación va a estar relacionado con el proceso de mutación de carcajes, o si prefieren, el proceso de mutación de matrices. Entonces, denme un segundito. Perfecto. Muy bien. Entonces, para empezar, necesitamos recordar el concepto de independencia algebraica. ¿Qué significa la independencia algebraica? Bueno, voy a tomar F, una extensión de un campo K. Eso, para fines prácticos, simplemente piensen, me tomo un campo y me tomo un subcampo. Por ejemplo, me tomo R y me tomo, que R sea F y me tomo Q, que sea K, que sea Q, el campo de los racionales. Va. Voy a decir que un conjunto finito de elementos de F, 1 hasta UN, van a ser algebraicamente dependientes si existe dependiente sobre el campo K, si existe un polinomio con coeficientes en el campo de tantas variables como elementos me esté tomando, de modo que ese conjunto de elementos sea un cero del polinomio. Entonces, ese es el concepto de ser algebraicamente dependientes. Ahora, ¿qué es algebraicamente independientes? Pues que no es algebraicamente dependiente. Es decir, no puedes encontrar un polinomio con coeficientes en el campo que anule simultáneamente a todos esos elementos. O sea, juntitos, como paquetito. Entonces, ¿cuál es el ejemplo así como más sencillo que uno tiene que tener en mente? Imagínense, nuevamente, como les dije, agárrense Q y agárrense R. El campo de los racionales, el campo de los reales. Entonces, imagínense que ustedes se agarran como paquetito, como único paquetito, a la raíz cuadrada de pi. Entonces, esta cosa de aquí es, así por sí solo, es algebraicamente independiente. Este lapicito es algebraicamente independiente sobre Q. Y por la razón es porque es trascendente. No existe un polinomio, porque pi es trascendente, no existe un polinomio con coeficientes en Q, de manera que
la raíz cuadrada de pi, o pi también pi es trascendente, sea solución de ese polinomio. Así, por sí solo. Y pues del mismo modo, si eso ya es algebraicamente independiente, también va a ser algebraicamente independiente cuando yo me tomo el paquetito pi más 1. Este también es algebraicamente independiente sobre Q. Uy, las están saliendo muy feas. Sobre Q. Y ahora, entonces, ¿cuál es un ejemplo de algo que sí es algebraicamente dependiente? Ah, pues si se fijan ustedes ahora, si se agarran como paquetito a la raíz cuadrada de pi y a pi más 1, esto es algebraicamente dependiente. Uy, esto ya no quiere rayar bien. Algebraicamente dependiente sobre Q. ¿Y eso por qué? Pues agárrense el polinomio f de xy definido como x cuadrada menos y más 1. Si ustedes evalúan este polinomio, precisamente en la raíz cuadrada de pi y en pi más 1, eso va a ser 0. Entonces aquí si yo tomo f de raíz cuadrada de pi, pi más 1, pues ustedes pueden verificar inmediatamente que esto es 0. Entonces, a pesar de que por sí solos sí son algebraicamente independientes, cuando yo agarro el paquetito, esos ya son algebraicamente dependientes. Entonces, lo que me va a interesar a mí para nuestros fines van a ser las cosas que son algebraicamente independientes. Entonces, queremos construir una álgebra. Al final de cuentas, ese es el objetivo, uno de los objetivos del curso, construir una álgebra. Entonces, necesito fijar cuál va a ser el lugar donde voy a trabajar. Entonces, necesito fijar algo que voy a llamar el campo ambiente, el mundo donde voy a vivir, donde se me va a permitir hacer cosas, donde se me va a permitir jugar. Entonces, ¿dónde vamos a trabajar? Bueno, vamos a tomar un caso concreto, aunque la construcción más general de álgebra de conglomerado permite un contexto un poquito más flexible. Entonces, primero, vamos a fijar un número natural n, mayor o igual que 1. Y vamos a considerar una extensión de campo de los números racionales. Y bueno, como se menciona ahí, típicamente se va a considerar f de q en ciertas variables, pero ese f de q en ciertas variables es con paréntesis, eso significa el campo de funciones racionales en n variables. Y por supuesto, las variables voy a pedir que sean algebraicamente independientes. Entonces, a f lo voy a llamar el campo ambiente. Y es donde voy a estar trabajando, donde voy a pensar que vivo. Entonces, ejemplo, ¿cuáles son los ejemplos que vamos a tomar? Ah, bueno, pues agárrense f como los números racionales, el campo de funciones con coeficientes en Q, en dos variables, x1 y x2. Que de hecho uy, 2 salió muy feo, x2. Que de hecho va a ser nuestro campo ambiente favorito, donde vamos a hacer ejemplos. Entonces, pues los elementos de aquí, ¿cómo son? Pues son de la forma polinomio entre polinomio, y los polinomios son polinomios en dos variables. Entonces, aquí un elemento de este campo es de la forma f de x1, x2, uy, los dos están saliendo muy feos, entre g de x1, x2. Uy, otra vez el 2. Listo. Entonces son polinomios entre polinomios. Y bueno, como bien se menciona arriba, la situación típica en la que nos vamos a encontrar es el campo de funciones en n variables. Entonces, x, n. Típicamente. Ok, ya sé dónde voy a trabajar. Ya sé que voy a trabajar en esta extensión de Q, que para fines prácticos pienso que es simplemente esta de acá.
¿qué voy a hacer en ese mundo? ¿Qué es lo que voy a definir? ¿Qué me interesa estudiar de ahí? Bueno, me va a interesar estudiar algo llamado conglomerados y algo llamado variables de conglomerado. Entonces, ¿un conglomerado qué va a ser? Bueno, ya habíamos fijado un campo ambiente F. Ahora imagínense que agarran n copias, que es lo que dice la definición. O otra forma en que lo pueden pensar es, agarro n elementos de ese campo ambiente. Ahora, esos elementos tienen que ser algebraicamente independientes. Esa es la condición importante. Entonces, un conglomerado va a ser una tupla de tamaño n, donde estos elementos son elementos del campo ambiente, pero además son algebraicamente independientes. Es decir, no hay un polinomio en n variables, de manera que si yo evalúo mi conglomerado, el polinomio se anula. Y los elementos que van a estar en las entradas de mi conglomerado, les voy a llamar variables de conglomerado. Entonces, eso es un conglomerado y esas son las variables de conglomerado. También, objetos que van a ser importantes para lo que sigue, que vamos a definir, que son las semillas. Entonces, el ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que a mí me interesa? Que es el que me voy a centrar. Ups, a ver. Esto se borra. Ay, esto se borra. Oh, esto se borra. Ok, entonces, el ejemplo. Voy a considerarme F, mi campo ambiente, digamos Q, de X1, X2. ¿Sabe? Entonces, ¿qué va a ser un conglomerado aquí? Voy a tomar cosas de longitud 2. Entonces, voy a tomarme el conglomerado X1, X2. Yo ya sabía que X1 y X2 son variables algebraicamente independientes. Eso viene desde la suposición de que estoy trabajando en este campo de funciones racionales. Entonces, este es un conglomerado. Y las variables de conglomerado que tengo aquí son X1 y X2. Por supuesto, ese es un conglomerado muy sencillo, es con el que típicamente iniciamos, pero uno puede elegir otras cosas. Por ejemplo, puedo tomarme X como 1 más X2 entre X1 y X2. Ese es otro conglomerado. No hay un polinomio, dos variables, de manera que cuando yo evalúo esta tupla, ese polinomio se anula. Ese es otro conglomerado. Y entonces uno puede construir así conglomerados como uno quiere. Simplemente tiene que asegurarse que las entradas son algebraicamente independientes. Y ahora, aquí hay un punto muy importante. Aquí en este conglomerado, ¿cuáles son las variables de conglomerado? ¿Cuáles son las variables de conglomerado? Ah, pues es 1 más x2 entre x1 y la otra es x2. Entonces, ojo, el punto aquí al que quiero llegar escribiendo esto es el nombre. Estamos diciendo variables. Y si se fijan, esta cosa de aquí es un polinomio. Ese es el punto importante. Las variables de conglomerado, y más aún, es una función racional. Entonces, las variables de conglomerado, en general, van a ser cocientes de polinomios. En general. Entonces, si escuchan el nombre variables de conglomerado, no hay que irnos a pensar, pues variables, x1, x2, x3, xn, x20, listo. Estas variables podrían ser cocientes de polinomios, así como estamos viendo en este ejemplo. Entonces, es a lo que quiero llegar aquí con esto. Entonces, aquí hay que tener un poquito de cuidado con el lenguaje. Una variable de conglomerado puede ser una función racional. Entonces, ahora sí, vamos a definir otro objeto central. Las semillas. Las semillas son las que nos van a permitir construir al álgebra de conglomerado. ¿Qué va a ser una semilla? Bueno, una semilla va a ser una pareja, X barra Q, y esta pareja ¿en qué consiste? Bueno, X barra va a ser un conglomerado en nuestro campo ambiente, entonces en F a la N. Y Q va a ser un carcaj con vértices 1, 2, etcétera, hasta N. Sin dos ciclos ni lazos. Entonces es parejita que es conglomerado y un carcaj que tiene tantos vértices como variables de conglomerado hay. Entonces, ejemplos. Por ejemplo, imagínense que yo estoy trabajando en el campo F, QX1, X2.
Entonces, nuevamente, imagínense que por simplicidad yo me tomo el conglomerado X1, X2. Ok, ahora necesito un carcaj Q que tenga dos vértices, que no tenga ni dos ciclos ni lazos. Bueno, entonces Q, ¿qué mejor que nuestro carcaj favorito? El carcaj de tipo AN. Listo. Entonces, esta parejita, X barra Q, es una semilla. Ok, esa es la definición de semilla. En la práctica, uno no escribe el conglomerado como tal así y el carcaj como tal así. En algunos casos, cuando necesitamos hacer algunas cuentas o darnos cuenta de algunas cosas, sí. Pero en general lo que hacemos es que esta información la codificamos de la siguiente manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir las etiquetas de los vértices y los vértices mismos por las variables de conglomerado. Entonces, esta información, ¿cómo la codifico? X1, una flecha, X2. Entonces, yo digo que esta es mi semilla. X barra, coma, Q. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pienso ahora que estas cosas de aquí se corresponden con los vértices del carcaj y, bueno, las flechas, pues eso ya me determina el carcaj y todo lo que aparezca van a ser los elementos de mi conglomerado. O sea, voy a escribir las variables de conglomerado en el carcaj. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, más ejemplos de semillas para que esta idea quede clara. Imagínense ahora que yo estoy trabajando en el campo ambiente Q, X1, X2. Creo que hay algún problema, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan todos? Ok, perdón, tuve por ahí algún problemita de conexión. Perfecto, ya regresó. Ok, entonces imagínense que escribo esto, que esta es mi semilla. Listo. Entonces, ¿cuál es el carcaj y cuál es el conglomerado que estoy considerando aquí? Pues el conglomerado, tengo como tres vértices en el carcaj, entonces va a ser un conglomerado de longitud 3. Entonces voy a tener X1, X2, X3. ¿Y cuál va a ser mi carcaj Q? Pues mi carcaj Q va a ser 2, 3. Ese va a ser mi carcaj. Por supuesto, como yo decía hace rato, los conglomerados pueden tener en sus entradas funciones racionales. Entonces, regresando nuevamente a nuestro ejemplo de el campo de funciones en dos variables, si yo tuviera, por ejemplo, 1 más x2 entre x1, flecha, x2, entonces lo que estoy diciendo ahora es, mira, mi conglomerado está formado por 1 más x2 sobre x1, x2, y mi carcaj Q simplemente es 1, una flecha llega ahí, y 2. Y esos son los elementos que forman mi semilla. Entonces, para fines prácticos, como les digo, vamos a trabajar con la notación del lado izquierdo. Entonces, así es como vamos a denotar las semillas. Entonces, nuevamente, otra vez tengo un nuevo objeto. Me gustaría saber cuándo esencialmente ese objeto es distinto, no es con el que estoy trabajando. Entonces, para eso, tenemos el concepto de isomorfismo de semillas. Nos interesa saber, perdón. En el ejemplo anterior, ok, aquí, perdón, no, sí, tienes razón. Aquí una observación importante. Aquí mi carcaj, sí tengo que escribirle las dos flechas. No, sí, perdón. O sea, las flechas se copian tal cual están. Si solamente dibujara una flecha, eso significa que en el carcaj, en la semilla de la izquierda, solo debería de haber una flecha. Sí, ahí, perdón.
O alguien más me hizo la observación. Muchas gracias por la observación. Sí. No, sí. Es importante dibujar todas las flechas tal cual están. Sí, sí. Ok. Entonces, ahora sí. ¿Cuándo dos semillas son isomorfas? Bueno, entonces tomo dos semillas, x barra q, x barra prima, q prima. ¿Cuándo estas dos cosas van a ser isomorfas? Bueno, voy a decir que son isomorfas si existe un isomorfismo de carcajes. Entonces, Q y Q', pues ya saben, son esencialmente el mismo. Nada más a lo mejor lo estoy dibujando de manera un poquito distinta, pero es lo mismo. ¿Pero qué necesito? Voy a necesitar que de la manera en que yo reetiquete los vértices, bajo la biyección entre los vértices, de esa manera se van a reetiquetar las variables de conglomerado. Entonces, esencialmente, ¿qué quiero decir? Dos semillas son la misma si, uno, los carcajes son isomorfos, y dos, el conglomerado original simplemente permuto las entradas y así llego a el segundo conglomerado. Esa es la idea de isomorfismo de semillas. Y nuevamente podemos hacer un ejemplo que es muy sencillo, un ejemplo chiquitito, que es el de tipo A2. El de tipo A2 tengo X1, X2. Entonces, esta que sea nuestra semilla X barra Q. Entonces, ahora agárrense la semilla X barra prima, Q prima, que sea X1, flecha, X2. Así. Entonces, pues yo ya sé que estos carcajes son isomorfos. Este es el carcaj que iba de 1 a 2, el carcaj Q, y el carcaj Q' es el carcaj donde la flecha llega a 1. Y bajo este isomorfismo, en los vértices, yo sabía que F0, cuando va de Q0 a Q0', yo ya sabía que 1 lo mando a 2 y que 2 lo mando a 1. Pues entonces, ¿qué pasa con las variables de conglomerado? Pues entonces, con las variables de conglomerado, estoy pidiendo que X1 vaya a dar a X2 y que X2 vaya a dar a X1. Y pues sí, nuevamente, si ustedes giran la semilla, la rotan y la sobreponen, es exactamente esta es la biyección que necesitan. Entonces, estas dos semillas son isomorfas. Por supuesto, este es un ejemplo chiquitito, pero... sí, no sé. Pero en general, pues puede ser un poquito más complicado saber cuándo dos semillas son isomorfas. Pero en sí, esta es la idea. Ok, entonces, ya tengo semillas. Ya sé distinguir cuándo dos semillas son distintas. Y si ustedes se acuerdan, el orden que llevamos, cuando estábamos en la parte de carcajes, vimos carcajes. Y luego vimos cuándo dos carcajes son isomorfos. Y después vimos el concepto de mutación de carcajes. Entonces, eso es precisamente lo que sigue aquí, la mutación de semillas. Ahora quiero llevarme esta idea de mutar semillas, así como yo mutaba carcajes. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues vamos a definir la mutación de semillas. Necesitamos, obviamente, una semilla. Entonces, voy a tomar una semilla, X barra Q, y voy a tomar un vértice K en Q0. Entonces, voy a definir la mutación de la semilla en K y la voy a anotar como mu sub K, evaluando a la semilla X barra Q, y esta va a ser una nueva semilla donde sus entradas van a ser mu K X barra, mu K Q. ¿Qué significan estas cosas? Bueno, mu K de Q es fácil. Mu K de Q voy a pedir que sea la mutación de la semilla, así tal cual lo vimos la mutación del carcaj, así como lo vimos en carcajes. Y entonces, lo único que me falta ver es qué le pasa al conglomerado mu K X barra. Bueno, ese va a ser un conglomerado que va a ser de la misma longitud del conglomerado original. Entonces voy a denotar sus entradas como X1', X2', etcétera, XN'. Ok, ¿qué significan esas X y'? Pues va a haber de dos sopas.
Si me estoy fijando en un índice donde no se está, que no corresponde a la mutación, es decir, un índice diferente de K, entonces me voy a quedar con la variable de conglomerado que yo ya tenía. No le muevo absolutamente nada. Donde le voy a mover ser en... ¿sí me escucha? Ok, ya. Parece que hubo por ahí un pequeño retraso en el audio. Entonces, lo que decía, si estoy considerando la xy' correspondiente a un índice que no es donde estoy mutando, se queda igual. Si yo me fijo en el índice donde estoy mutando, es decir, en K, voy a sustituir el xk por este producto chistoso que aparece en mi fórmula. Voy a agarrarme todas las variables de conglomerado correspondientes a flechas que salgan de K y las voy a multiplicar. A eso le voy a sumar el producto de todas las variables de conglomerado de flechas que lleguen acá. Y a esa suma la voy a dividir por la variable xk original que yo tenía en el conglomerado. Y esa va a ser la mutación de la semilla. Entonces, básicamente, la segunda parte es la parte importante que hay que recordar de la fórmula. ¿Por qué? Porque lo que me dice la fórmula de mutación del conglomerado es, pues si estás fijándote en una entrada que no corresponde al índice donde mutas, déjala igual, ni la muevas. La única que vas a mover es la otra. Y aquí hay que hacer unas precisiones con esta fórmula, con esta última fórmula. La primera, estos productos que yo estoy considerando en el numerador, hay que considerarlos con multiplicidades. Es decir, si aparecen dos flechas, entonces hay que multiplicar la correspondiente variable 2 veces. Y la segunda es que si no hay flechas que satisfagan alguna de las dos condiciones o las dos condiciones, se considera que el producto ese que es vacío es igual a 1. Esas son las observaciones importantes que hay que hacer aquí. Entonces, para concluir el día de hoy, porque ya se nos va a acabar el tiempo, déjenme hacer un par de ejemplos. Y bueno, mañana vamos a continuar seguramente con un poquito más acerca de la mutación de semillas. Entonces, ejemplos. Ok. Entonces, vamos a tomar nuestro ejemplo favorito. X1 a X2. Por supuesto, a partir de aquí en adelante voy a dibujar las semillas. Siempre voy a poner las variables x1 hasta el correspondiente xn y se va a entender que el campo ambiente es entonces q en variables x1, xn, pero el campo de funciones racionales con coeficientes en q. Vale, entonces tomo esta semilla. Imagínense que yo quiero mutar en 1. Ok, entonces acuérdense, hay dos cosas. El conglomerado, que es x1, x2, y el carcaj, que es 1, 2. Entonces, para construir la nueva semilla, yo tengo que mutar el carcaj y tengo que mutar el conglomerado. Entonces, la mutación del carcaj, esa ya la conocemos, ya la hicimos hace rato. Simplemente es este carcaj. Entonces, ¿esto qué me dice? La semilla va a tener nuevamente dos entradas, ¿no? Porque son nada más dos vértices los que aparecen en el carcaj. Entonces, ahora por el que me tengo que preocupar es por el conglomerado. Porque este va a ser ahora x1', x2'. Y entonces hay que ver qué es lo que dice la fórmula de mutación. Estoy mutando en el vértice 1. Entonces, todas las entradas que no sean 1 se quedan exactamente como estaban en el original. Entonces, x2' se queda como x2. No le cambio. Ahora, x1' es otra historia. x1' me dice, hay que fijarse en el producto de las variables correspondientes a las flechas que salen. Hay que sumarle el producto de las flechas que llegan y dividir entre la variable original. Entonces, déjenme escribir la formulita aquí arriba, porque esa sí hay que tenerla en cuenta. xk es el producto de y k llega ahí, xy más el producto de k, aquí llegan, xy dividido entre
XK. Vale. Entonces, primer término, me dice, fíjate en las flechas que salen del vértice del que mutas. Ok, va. Entonces, estoy mutando en 1, hay una flecha que sale de 1. Ok, agarra la variable correspondiente a donde llega esa flecha y ese es el que vas a poner en tu producto. Entonces, aquí tengo X2. Y ya no hay más, porque ya no hay más flechas que salgan de X1. Y luego le voy a sumar el producto de las flechas que llegan acá. No hay ninguna flecha en mi carcaj original que llegue a 1. Entonces ahí escribo 1. Y divido entre X1, que es la variable de conglomerado que tengo. Entonces mi nueva semilla es 1 más X2 entre X1, la flecha llega ahí, y X2. Entonces, esta es la nueva semilla. Entonces, déjenme hacer una mutación más de este mismo ejemplo para ver cómo puedo hacer mutaciones reiteradas. Pero mañana, que es la segunda clase, vamos a continuar con más ejemplos de mutaciones de semillas. Entonces, imagínense que ahora, ahora, continuando con este ejemplo, yo tengo 1 más X2 entre X1, X2. Imagínense que ahora yo quiero mutar en 2. Ok, muto en 2 ahora. Entonces, aquí ahora el conglomerado es 1 más X2 entre X1, X2, y el carcaj es 1, la flecha llega ahí, y 2. Entonces ahora, de este lado, ¿qué voy a tener? Pues el carcaj, yo ya sé cómo se muta, esto va a ser simplemente el carcaj, que tiene una flecha que va de 1 a 2. Mi nuevo conglomerado va a ser X1', X2'. Estoy mutando en 2. Eso quiere decir que X1' va a ser igual a el X1 que ya tenía. Aquí el X1 es 1 más X2 entre X1. Entonces, ahora el que me falta determinar es X2'. Entonces, X2'. Nuevamente, ¿qué me dice la fórmula? Fíjate en todas las flechas que salen de 2. Ah, ¿hay una flecha que salga de 2? Sí, hay una flecha. Ah, pues agarra el producto de las variables correspondientes. Solamente hay una. Entonces es 1 más X2 sobre X1. Y luego, fíjate en el producto de las flechas que llegan a X2. No hay. Entonces, aquí le pongo un 1. Y luego, finalmente, voy a dividir todo eso entre X2. Y entonces, pues, uno ya, hay que simplificar esto. Y pues uno tiene ya cuál es la nueva semilla. Entonces, bueno, déjenme reescribir esto así. Y entonces aquí va a ir 1 más X2 entre X1. Y entonces ahora hay que simplificar esto. Entonces, a ver, esto es X1. X1, ajá. Ajá, entonces esto es que, esto es que X2 por 1 más X2 más X1. A ver si es así. No, no es así, ¿verdad? Este no va aquí. No va aquí. Entonces más X1 entre X1 por X2. Así, ¿verdad? Porque estamos simplificando nada más ese cociente. X1, X1. Ajá, listo. Y entonces esta es mi nueva semilla. Ok, bueno, pues ya prácticamente no nos queda tiempo. Entonces, no alcancé a terminar de ver lo que quería ver el día de hoy, pero pues mañana continuamos con un par de ejemplos más de mutaciones de semillas. Y bueno, continuamos con el plan del curso. Igual, si a lo mejor no alcanzamos a ver alguno de los puntos que dejé, especialmente el último, el de variedades de conglomerado, pues lo dejamos para pues para las notas nada más. Simplemente les mando las notas y bueno, ahí va a venir la información y ya si quieren discutir algo, igual por correo, podemos estar en
contacto. Entonces, igual, si alguien tiene alguna pregunta, igual podemos ahorita revisarla, si es de rapidito, porque ya se nos terminó el tiempo. Y si no, como les digo, el día de mañana, ya lo podemos, podemos continuar con las preguntas o podemos continuar ya con el contenido, dependiendo de cómo vaya la cosa. Ok, bueno, entonces si no hay preguntas, los veo el día de mañana a las 9 y recuerden que hoy a las 4:20, que es la sesión de ejercicios, también si les quedó alguna pregunta del contenido, se puede revisar al rato, va a estar apoyándonos el buen Eric, estudiante de doctorado del PCCM, igual yo me voy a quedar por ahí, por cualquier cosa, pero entonces, hoy a las 4:20, si mal no recuerdo, sesión de ejercicios y en un ratito les mando la presentación, la que está en blanco, o incluso les mando esta presentación que ya tenemos ahorita, y para que vean los ejemplos y todo. Y pues nada, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana.